Con frecuencia los investigadores obtienen datos cuantitativos para expresar numéricamente el resultado de la medición de sus variables y mediante procedimientos estadísticos describir fenómenos o evaluar la magnitud de confiabilidad de las relaciones entre ellos. Los métodos de recolección estructurada por lo general reúnen información que se cuantifica con mayor facilidad, aunque también se puede cuantificar la información no estructurada. Entrevista estructurada. Esta vez el método más comúnmente utilizado para la recolección de datos cuantitativos, aunque también pueden utilizarse otros métodos como cuestionarios autoaplicados. La entrevista es un método diseñado para obtener respuestas verbales a situaciones directas o telefónicas, entre el entrevistador y el encuestado. Una entrevista estructurada es la que emplea un cuestionario con un objetivo de asegurarse que a todos los encuestados se les hagan las preguntas de la manera estandarizada, esto es, de igual modo y en el mismo orden. El contenido exacto de cada pregunta se especifica de antemano y estas deben ser presentadas en la misma forma a cada entrevistado. Investigación por encuesta. Los estudios que obtienen datos mediante las entrevistas a personas se denominan encuestas. Si los entrevistados constituyen una muestra representativa de la población, estos estudios se denominan encuestas por muestreo. El método de encuesta resulta adecuada para estudiar cualquier hecho o característica que las personas estén dispuestas a informar. Su utilización se puede asumir bajo distintos enfoques de investigaciones descriptivas, investigaciones comparativas y evaluativas complementarias con observaciones u otro tipo de medidas, estudios retrospectivos, exceptuados los estudios históricos y experimental, aunque no es lo más indicado. Cuestionarios de autodiligenciado. Es un formato resuelto de forma escrita por los propios sujetos de la investigación. Tiene la ventaja de que reduce los sesgos ocasionados por la presencia del entrevistador. Es un formato siempre que facilita el análisis y reduce los costos de aplicación. Entre sus desventajas cabe destacar que el encuestado pierde el control de la secuencia de las respuestas y representa menor porcentaje de respuestas. Observación sistemática regulada o controlada. Se aplica con dos propósitos: manipular variables o observar establecimiento controles y observar fenómenos sobre los cuales se ejerce control. Como se trata de una observación generalmente no participe, el investigador debe lograr la aceptación del director o algún miembro del grupo, quien lo representará como un visitante con un propósito diferente al real de la investigación, facilitándole ser aceptado por un grupo sin afectar los comportamientos de los participantes acerca de los cuales se tomarán los datos. Escalas de actitud y opinión. Son instrumentos ideados para medir la intensidad de las actitudes y opiniones de la manera más objetiva posible. La base del procedimiento, que se puede representar de muy diversas formas, consiste en pedir al sujeto que señale de entre una serie graduada de ítems, aquellos que acepta o prefiere. El término actitud designa un estado de disposición psicológica adquirido y organizada a través de la propia experiencia, que incita al individuo a reaccionar de una manera característica frente a determinadas personas, objetos o situaciones. La opinión representa una posición mental consciente, manifiesta sobre algo o alguien. No implica disposiciones a la acción y puede expresarse verbalmente y ser motivo de discusión. Las actitudes no se pueden observar directamente, razón por la cual se apela al uso de escalas en las que una serie de afirmaciones, proporciones y juicios sobre los que se ha de manifestar de acuerdo o desacuerdo, y a partir de ello deducir o inferir las actitudes. Existen diferentes tipos de escalas de medición de actitudes y opiniones. Las más comunes son la escala Likert, el escalograma de Goodman y el diferencial semántico. Estadísticas, fuentes secundarias de datos. Con el objetivo de enriquecer el análisis, es frecuente incorporar a los datos recolectados información de censos recientes, de registro de estadísticas vitales y aún de otras encuestas. Muchas instituciones generan sus propias estadísticas o tienen establecidos sistemas de información. Además, los datos existen y ayudan al investigador a definir los parámetros del problema que desea investigar. De todos los modos, es necesario utilizar con precaución los datos provenientes de fuentes secundarias, dado que el investigador no tiene control o no conoce la autenticidad o veracidad de los mismos.
¿Cuáles son las técnicas del método cualitativo para la recolección de datos? El método de investigación cualitativa es la recogida de información basada en la observación de comportamientos naturales, discursos, respuestas abiertas para la posterior interpretación de significados. Los estudios que utilizan datos de tipo cualitativo emplean método de recolección que difiere de aquellos que se utilizan en estudios cuantitativos. Sin desconocer la naturaleza de cada problema investigativo, es aconsejable combinar métodos de recolección de datos, tanto como cuantitativos como cualitativos, para obtener más integral de la conducta. Digamos que es el método de investigación cualitativo que no descubre, sino que construye el conocimiento gracias al comportamiento entre las personas implicadas y toda su conducta observable. Técnica número 1. La entrevista no estructurada. Es flexible y abierta, en ella se procede sin un concepto preconcebido del contenido o flujo de información que se desea obtener. Aunque los objetivos de la investigación rigen de las preguntas, el contenido, orden y profundidad y formulación se hallan sujetos al criterio del entrevistador. Su objetivo es captar la percepción del entrevistado sin imponer la opinión del investigador. Técnica número 2. La entrevista dirigida. En ella se usa una lista de áreas hacia las que hay que enfocar las preguntas. Es decir, se utiliza una guía de temas en lugar de hacer preguntas tomadas directamente de un cuestionario. El investigador procede a un interrogatorio partiendo de tópicos o un conjunto de preguntas generales que le sirven como guía para obtener información requerida. Técnica número 3. Entrevista en profundidad. Esta técnica consiste en la realización de una entrevista personal, no estructurada, cuyo objetivo principal es indagar de manera exhaustiva a una sola persona, de forma de que la misma se sienta cómoda y libre de expresar en detalle sus creencias, actitudes y sentimientos sobre un tema en estudio. Se realiza principalmente en investigaciones explorativas, sobre todo en estudios donde el problema a investigar se relaciona con aspectos confidenciales, delicados o embarazosos, o cuando la presión de un grupo puede afectar las respuestas del entrevistado. Técnica número 4. Grupos focales. La técnica de los grupos focales es una reunión con modalidad de entrevista grupal, ya sea abierta y estructurada, en donde se procura que un grupo de individuos seleccionados por los investigadores discutan y elaboren, desde la experiencia personal, una temática o un hecho que es objeto de investigación, por ejemplo, una detección de necesidades de capacitación. Técnica número 5. Observación simple, no regulada y participante. Su objetivo es comprender el comportamiento y las experiencias de las personas como ocurre en su medio natural. En la observación simple, no regulada o no controlada, solo se tienen unos lineamientos generales para la observación, ya sea sobre aspectos del fenómeno al que el investigador tiene interés de conocer. Técnica número 6. En la observación participante. El investigador o el responsable de recolectar datos se involucra directamente con la actividad de objeto de la observación, la que puede variar desde una integración total al grupo o ser parte de este durante un periodo. Se considera como una técnica que permite que el registro de las acciones perceptibles en el contexto natural y la descripción de una cultura desde el punto de vista de sus participantes. Técnica número 7. Historias de vida o diarios. Las historias de vida son revelaciones narrativas acerca de la vida de la persona y se emplean con frecuencia para estudiar patrones culturales en el caso de las ciencias sociales. Al entrevistado se le pide proporcionar una narración acerca de sus ideas y experiencias, ya sea respecto a cierto tema, ya de forma oral o de forma escrita.